Buenos días, bienvenidos a este primer ciclo de entrevistas virtuales que vamos a realizar en el marco de esta actividad complementaria a la exposición Constelaciones Posibles, la imagen como fragmento de la realidad, que se inauguró hace muy poquito, el 19 de junio, en la Sala Torre del Museo de la Universidad de Navarra. Estamos muy orgullosas de poder contar con la presencia hoy de Blede y Rosa, que ellos contamos con 3 piezas de ellos en nuestra exposición. Así que bueno, muchas gracias por participar y bueno, por formar parte de este primer ciclo de entrevistas. Los voy a presentar. Ellos son María Bleda y José María Rosa. Hace muchos años que trabajan juntos, tienen una trayectoria con un reconocimiento no solo nacional, sino también internacional. En el 2008 fueron galardonados con el Premio Nacional de Fotografía. Toda su investigación versa un poco en torno al vínculo entre imagen, lugar y memoria. Tiene muchísimas series fotográficas de las más reconocidas, podríamos decir campos de fútbol, campos de batalla, origen o prontuario. Y el mayor interés, podríamos decir también, que es la representación del territorio, pero también yo diría las temporalidades y este cruce con la idea del tiempo. En relación a sus exposiciones, bueno, son infinitas, no voy a nombrarlas todas, por supuesto. Podríamos decir que la última gran retrospectiva de su obra es la que fue en el Museo ICO en Madrid, en el marco de Foto España 2023, que después vamos a hablar un poquito de ella más adelante. Y actualmente, si no me equivoco, están participando en 2 exposiciones colectivas, tanto en el MACBA como en el Instituto Valenciano de Arte Moderno en el IBAM. Y también, por lo que estuve viendo, presentaron hace poquito un producto, un objeto, una especie, ya me contarán, que se llama Turó, ¿no? También en el MACBA. Así que bueno, bienvenidos y gracias nuevamente por formar parte de este proyecto. Arrancamos un poco contándole a aquellos que no han ido a la exposición, que aprovecho para decirles que está hasta el 25 de agosto en el museo, así que los que quieran ir y puedan ir a disfrutar. Les cuento un poco de qué va nuestro proyecto. La idea es tratar un poco, ver el límite entre realidad y ficción y la multiplicidad de relatos que configuran nuestros imaginarios visuales. Nosotras, yo hablo en grupo porque es un equipo de 4 curadoras, nos interesa pensar que bueno, vivimos rodeados de imágenes, nacimos relacionados con imágenes y es la forma también como nos relacionamos y configuramos nuestro mundo. Entonces, en todo este contexto nos surge la necesidad de comprender estos códigos de la imagen y sus mecanismos de construcción. Entonces, nos interesaba tener un poco de primera mano o primer testimonio cómo piensan o cómo pensaron, en este caso, si realmente piensan que la fotografía es un medio de acceso a la realidad y si lo es, ¿qué tipo de acceso creen que ofrece? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por que formemos parte de la exposición, que seguro que va a ser todo un éxito. O sea que invitamos a que acudan a ella a verlo. Y bueno, pues en relación a esto que comentas, yo creo que lo primero que igual tendríamos que plantear o decir es que nuestro trabajo, que como bien has dicho, lo llevamos desarrollando desde hace muchísimos años, es algo más de 3 décadas y que los dos hemos trabajado siempre de forma conjunta, ¿no? Yo creo que en primer lugar un poco pues decir que realmente nosotros no somos teóricos de la fotografía, que nuestro ámbito siempre ha sido el reflexionar sobre ella, pero desde la parte práctica, ¿no? Entonces, es cierto que la fotografía es un vehículo para conocer la realidad o distintas realidades, pero por otro lado, yo creo que la fotografía realmente es parte de la realidad, o sea, forma parte de la misma realidad. Y quizá yo creo que dependiendo de si estamos hablando de fotografía o de imagen,
podríamos estar bueno, pues estableciendo determinados límites de cuánto estamos acercándonos a lo real o a lo construido o al conocimiento de la realidad, que, bueno, yo creo que a lo largo de todos nuestros trabajos, ¿no? De todas nuestras series, en realidad nos han permitido acercarnos a los lugares a través de la historia y de la memoria, pero siempre desde una primera persona, ¿no? Aunque posteriormente esto se muestre a los demás. No sé cómo podríamos definir realmente ese acceso a la realidad. A nosotros nos ha permitido personalmente tener un acceso muy concreto, que es conocer y descubrir desde la experiencia distintos lugares, ¿no? Distintas memorias, distintas historias que a través, en ocasiones, de la palabra se nos ha mostrado, como son los relatos históricos, ¿no? Es, en cierto modo, una forma de aproximarnos a un lugar, a un territorio, a un espacio común. Y en nuestro Claro. caso, yo creo que desde la contemporaneidad. Claro, porque podríamos también pensar que, o sea, la técnica fotográfica nace como una técnica para poder representar la realidad de una forma fidedigna. Lo que nosotras también queremos de alguna forma mostrar que toda fotografía es una ficción, ¿no? Y ahí es un punto de vista situado. Y aún así, hasta la fotografía más artística o que no tiene como este objetivo de querer representar la realidad de una forma fidedigna, hasta la más artística también tiene parte de documento de la realidad, ¿no? Que es un poco como venías diciendo. Entonces, por eso ahí también hay una pregunta que verse un poco entre qué tanto de documento de la realidad, que quizás ya lo respondiste, y de intención artística tienen sus fotografías, ¿no? Que si están ahí como tiene parte de las dos, o si tienen un interés en particular, Desde luego, intención artística toda, es Mm. decir, en el momento en el que comenzamos a trabajar y, bueno, lo hicimos de forma natural a través de la fotografía, porque era un poco el medio en el que nos estábamos desarrollando, pero también lo hicimos desde todo el bagaje que estábamos adquiriendo en torno a las artes plásticas. Es decir, nuestra aproximación a la fotografía fue inicialmente a través de una serie de exposiciones que tuvimos oportunidad de ver. Y era un poco el contexto en el que en el que nos sentimos más nosotros. Entonces, Y de cualquier modo, yo creo que es cierto lo que José está comentando, y que nuestra aproximación siempre tiene que ver con esa, digamos, articulación o de pensar sobre la fotografía y sobre cómo representar aquello que fotografiamos. Yo no estoy tan segura que aquello que estabas un poco formulando en la pregunta, ¿no? O en esta especie de contexto de que la fotografía surgiera con esa necesidad o surgiera por representar la realidad. Quizás sea no sé si lo has formulado así, igual ahora estoy dudando, sí, pero quizás sea más una... me remonto igual al Diré. siglo XIX, cuando nace como medio, ¿no? Claro. Como documento científico, como documento más de querer, hasta querer representar, digamos, todo lo que sería el desarrollo de obras o grandes infraestructuras, como una especie hasta de Sí, registro, claro, ¿no? pero realmente, sí, quizá realmente podríamos hablar que es más una cualidad que tiene la fotografía, entre otras muchas, y que en ese periodo se desarrolló, bueno, o fue muy visible esa parte, digamos, más documental, ¿no? Sobre el documento o el registro de estos grandes monumentos o de registro del mundo, ¿no? Que es un poco a lo que aludes. Quizás sea una cualidad de la fotografía que en ese momento estaba como muy presente, pero pienso, o sea, hay autores en el siglo XIX que también están abordando otras vías que la fotografía posee, pero es cierto que esta es una de las
Claro, sí, yo quizás Sí, y luego, de decir que quizás el pictorialismo, ¿no? Como este movimiento que también que arranca a principios del siglo XX o un poquito antes, también empieza como a poder manipular con una intención más poética, más artística, la fotografía y todas las posibilidades que te ofrecen, ¿no? No tanto como esta técnica de registro y de tratar de congelar lo que sucedía. Que de hecho siempre pensamos que es un punto de vista situado, por más que, o sea, quiera tener como esta neutralidad, siempre va a haber una persona que tome decisiones por sobre ello, ¿no? Sí, sí, en perdón, realidad, te corté. tú estabas, en Perdón. realidad tú estabas un poco separando esa idea entre fotografía y documento y fotografía como elemento artístico. Y yo quizá creo que, bueno, igual nos movemos entre esos dos Está mundos hecha a que tú propósito separas. la pregunta igual, ¿eh? Está hecha a propósito para generar esta polaridad que en realidad no existe, o quizás tampoco hay una respuesta precisa, Yo ¿no? creo que no lo sé, no demasiado participamos en una muestra que hablaba o que giraba en torno al estilo documental. Yo la verdad es que es un concepto en el que creo que podemos encajar bastante Mm, bien. Es decir, que partimos de un, de una estructura de imagen, una construcción de imagen que, que viene dada digamos que por la tradición documental, pero en realidad digamos que su finalidad es otra, es como decía, mm, la de construir un relato, sí, a través de una estética, pero donde hay pues, un interés por cuestiones que van más allá de la documentación, Claro, digamos. sí, es como que realmente, bueno, la verdad es que hay muchos, antes decíamos que no somos teóricos, que realmente trabajamos con la imagen y con la fotografía desde esa parte práctica y además de primera persona, ¿no? De conocer. Pero es verdad que hay muchísimos teóricos que han abordado este tema que planteas, ¿no? Sobre esa fotografía más documental. Y además es verdad que a lo largo de todo este tiempo en el que, desde que la fotografía nace hasta nuestros días, el concepto que tenemos de qué es fotografía ha cambiado, el uso que se hace de la fotografía también ha cambiado y que, bueno, pues es bien distinto lo documental, como estabas apuntando, en el sentido de esta fotografía más próxima a lo científico y de registro, lo que es este estilo documental que muchos autores como Walker Evans y como José estaba apuntando, ¿no? En esa línea, que a lo largo de la historia han trabajado con esa aparente objetividad, ¿no? Con esa aproximación al lenguaje que produce lo objetivo, pero con una intención que subyace detrás, más allá de estar simplemente representando esa realidad. Y luego, posteriormente, es cierto que también surge un reportaje documental que está más próximo a lo humanístico y que, bueno, pues son tres formas que durante mucho tiempo han estado, bueno, pues como moviendo los límites entre lo que es las distintas categorías o posibilidades que ofrece la fotografía, ¿no? Porque probablemente están todas implícitas en ella y cada uno de los autores que han ido trabajando a lo largo de su vida o a lo largo de la historia de la fotografía, pues se han acercado a estas cuestiones de una forma más o menos intencionada y como en profundidad para reflexionar sobre ello. Y en otros casos está como adherido, ¿no? Al propio medio, a tu forma de abordarlo, y aunque no quieras o no sea tu primera intención, pues es algo que está ahí, que subyace, que está funciona. presente. Está muy bien, está muy bien. Otro de los puntos que nosotras trabajamos en la exposición tiene que ver con esta multiplicidad como de relatos y la idea de la memoria y del imaginario visual. Entonces, me gustaría acá introducirnos en lo que fue el programa de Tender Puentes, que ustedes formaron parte. Es un programa que realizó el Museo, el Museo de Navarra, trabajando con su colección de fotografías. Entonces, me parecía interesante que también puedan contar
digamos, cómo fue trabajar con esta colección que tiene casi como 23.000, creo que negativos, ya no me acuerdo, en su momento lo Sí. supe, pero, Es enorme. pero es impresionante la cantidad de imágenes que tienen y por qué se interesaron también en la Alhambra, gratamente, pero bueno, para que también nos cuenten cómo, porque tengo entendido que cuando, bueno, ya lo contarán mejor ustedes, pero que cuando fue su primera vez, su primera visita a la Alhambra, y ya venían con todo un bagaje de fotografías en su memoria que vienen siendo construidas, ¿no? Desde este siglo XIX, por esos viajeros, y tenemos todas como estas construcciones como más icónicas en la cabeza. Cualquiera que no haya ido a la Alhambra tiene una imagen sobre la misma. Entonces me parecía interesante cómo abordar la Alhambra desde otro lado. Sí, a ver, por un lado, la colección de fotografía del siglo XIX del Museo de la Universidad de Navarra es abrumadora. O sea, realmente Sí, sí, se ha hecho eh, un trabajo ahí increíble. era, Es, y tener acceso a ella, bueno, fue realmente un privilegio. Sí que es verdad yo creo que en nuestro caso, nosotros hicimos esa invitación o atendimos esa invitación en el año 2004, me parece, 2004, 2005. O sea, 2005 hicimos las hace imágenes. como 20 años. Yo Mm. creo que me cuesta un poco recordar exactamente en qué términos nos aproximamos, pero, pero sí que acabamos, yo creo que, a ver, porque ya veníamos trabajando en torno al lugar, en torno a la idea del lugar o de la representación del territorio, y ese fue desde luego en fin, uno de los elementos que nos decantó hacia... También era un momento en el que nosotros comenzamos un conjunto de trabajos en el que eh, iniciamos un interés por lo arquitectónico. Es decir, yo creo que ahí quizá la Alhambra atendía un poco a esas inquietudes en ese momento, y luego por otro lado la Alhambra nos ofrecía algo que después también hemos explotado continuamente, y es el hecho de acercarnos a lugares que han sido representados de forma muy extensa a lo largo de la historia, especialmente de la historia de la fotografía, y ya no con la intención de aportar una nueva visión de esos lugares, sino por un poco reflexionar en cómo nos desenvolvemos en esos lugares, cómo llegamos a esos lugares de los que ya tenemos una imagen conformada, ¿no? Ahí hay algo, yo creo recordar que nuestra primera aproximación, bueno, obviamente fue a través de ese primer paso que dieron los directores o codirectores del proyecto, Valentín, Rafa, Santi, ¿no? Y que nos estaban un poco poniendo en contexto sobre cuáles eran las intenciones de este proyecto tan interesante de tender puentes, que estaba un poco como arrancando, pero que estaba muy perfilado, que ellos lo tenían como en una idea clarísima, ¿no? Una perspectiva hacia futuro de lo que podía ser, con estas invitaciones a distintos fotógrafos. Siempre desde esa idea esa representación, como volviendo un poco a la pregunta anterior, esa representación de la realidad, ¿no? Y creo recordar que estaba ahí un poco como latente, pero sobre todo había una idea muy interesante en esas primeras charlas que tenían que ver con aquello que, más allá de lo que aquellos fotógrafos del 19 habían dejado a través de sus fotografías, que obviamente era muy extenso y que en la Universidad de Navarra en el Museo de la Universidad de Navarra estaba muy, muy representado, pero se creaba esa cuestión de casi de generar o de tender ese puente con ellos también un poco como
cuánto de diferentes o no somos respecto a ellos como autores cuando te enfrentas a algo, ¿no? A un trabajo fotográfico, y que es, sobre todo estaba puesta sobre la escena, qué es lo que pensamos o cómo nosotros articulamos ese trabajo más allá de lo que se está viendo, que son las propias fotografías, ¿no? O sea, que Claro. no, yo creo que recordar que aquello era una de las claves, ¿no? En este trabajo, tener de primera mano, bueno, pues una variedad de intenciones, porque obviamente los autores que hemos pasado por Tender Puentes somos muchos y muy diferentes, aunque nos aproximemos todos a esa forma de representar, ¿no? la realidad. El caso es que eso era muy sugerente, y en el caso concreto de la Alhambra, que totalmente de acuerdo con lo que José estaba diciendo, cumplía para nosotros distintas expectativas, ¿no? Frente a lo que nos interesaba en ese momento, ¿no? Como ese acercamiento a lo arquitectónico, hacia un lugar muy representado, pero no conocido en primera persona. Por lo tanto, esa parte de experiencia que siempre nosotros ponemos sobre la mesa, aunque después no sea tan visible en nuestras imágenes, pero que es tan importante para nosotros. Y Sí, bueno, pues no, alguna vez os escuché una charla diciendo que les interesaba, creo que lo decías vos, José, eso del desvío de la mirada, ¿no? De que quizás poder ver lo que nadie ve o lo que Sí, quizás no es tan a ver, reconocido. Entonces hay como una búsqueda de no, o de intentar de sí, construir desde lo no tan icónico, ¿no? De dar valor a lo no tan bueno, visto. digamos que una de las primeras cosas de las que nos dimos cuenta al llegar a la Alhambra es que el sitio era realmente increíble y que, y, pero realmente, además de todos esos lugares que conocíamos a través de las imágenes, había otros muchos que eran igual de fantásticos. Sí. Y quizá lo que pretendió nuestro gesto, ese gesto de dirigir la cámara fotográfica o dirigir nuestra mirada hacia, hacia otros lugares que eran lugares de paso, que estaban un conjunto de columnas que estaban en el Patio de los Leones, pero digamos que no es el foco de atención principal. Un poco la idea de girar la mirada, pero un poco con la intención pues, como de reivindicar o de poner en valor esos otros elementos, de darles un poco la Mm. misma importancia que tienen aquellos que la tienen porque, bueno, pues porque... Sí, que ha sido En los ampliamente lugares, representado. sí. Además, José está ahora hablando y en cierto modo, o sea, a mí me está haciendo también pensar, y yo creo que es algo que sucede en este trabajo, con esa mirada desviada y ese gesto hacia ese punto de transición, depósito casi de la memoria, ¿no? Que casi me hace pensar que hay una especie de movimiento, o de situarnos a nosotros o al espectador, en cierto modo, en ese lugar físicamente hablando, ¿no? En lo que es esa arquitectura como tal, que no deja de ser una arquitectura en esa realidad, aunque acabe plasmada en una de sus caras en una fotografía. O sea, ese desviar la mirada de aquello que conocemos, aunque sea a través de las fotografías de otros autores, o aquello que está en nuestra memoria, aunque no sepamos identificar claramente. Sobre todos tenemos una idea de la Alhambra, ¿no? Aún sin haberla visitado. Entonces, quizá ese gesto, cuando ahora José está describiendo ese gesto de desviar la mirada, hace pensar esa cuestión de tránsito y de expandir casi el tiempo, ¿no? El tiempo de paso de un lugar a otro, ¿no? Pero yo creo también que hay algo interesante en aquellas imágenes que nosotros, digamos, en cierto modo seleccionamos, ¿no? de la colección de la universidad. Son imágenes, algunas de ellas, que más allá de lo icónicas y maravillosas que eran, también aparecían otras insertas dentro de la colección, que eran como unas imágenes como ligeramente también desviadas de esa
atención tan precisa que requería esa mirada iconográfica, ¿no? Y en el caso concreto del Patio de los Leones, que está muy representado, ¿no? Y que vimos físicamente, eso es una maravilla poder verlas, ¿no? En directo allí. Aparte, Bueno, pues una hay de como una ellas locura es... de que la gente va a ver eso, no importa el resto, ¿no? Es como esa obsesión por ir a ver el Patio de los Leones, que está buenísimo, pero como que se agolpan y no prestan atención Creo que tenemos, lugares. no sé, funcionamos de una manera y es esta de intentar, bueno, de llegar a los lugares para reafirmar la imagen que ya conocemos. Claro. Entonces, es esto, todos llegamos a ese Patio de los Leones y esta es la imagen que tenía de este lugar y de alguna manera me reafirmo, este es el lugar, ¿no? Y entonces Sí, es un poco hacer esa especie de desviación. Eso por un lado. Y por otro iba a decir que sí que todas aquellas imágenes de la Alhambra tenían en común que eran elementos descriptivos que servían para, a través de esos álbumes, hacer llegar o hacer que el visitante pudiera conocer el lugar. Entonces, en nosotros hay como un doble ejercicio. Por un lado, el de ese desvío y por otro lado, el de construir unas imágenes a través de un fragmento, no diré que casi llega a la abstracción, pero de un fragmento mínimo que obliga, por otro lado, que creo que obliga al espectador a, a completar esa imagen, bien a través de lo que ya tiene o bien a través de su imaginación. Entonces hay como esta doble articulación que utilizamos normalmente y que nos gusta mucho hacer, que es, por un lado, esto, a partir de las imágenes que conocemos, digamos que poner en valor otras partes de ese lugar y por otro lado hacerlo a través de imágenes que obligan al espectador a completarlas. Es decir, solo te estoy enseñando un fragmentito, el resto lo tienes que poner tú. Construir. Sí, y algo se vislumbraba en algunos de los encuadres de las fotografías de la Alhambra que tenéis allí. Y hay una imagen, por ejemplo, del Patio de los Leones, entre todas las que tenéis, que es de Pablo Marés, que es maravillosa, que es un encuadre ligeramente desviado hacia las columnas y a partir de ahí nosotros también trabajamos esa mirada exclusivamente a las columnas, ¿no? Es como, en cierto modo, ese tender puentes no solamente creo que sea una cuestión de establecer un punto de arranque, sino es muy interesante o muy bonita la idea de que todo está en constante movimiento y que todos vamos trabajando con el pozo de lo trabajado también por otros, ¿no? Para reafirmarlo o sea, para trabajar en yuxtaposición o no, ¿no? Es como siempre hay como elementos así muy, muy interesantes con los que trabajar. A mí me gusta mucho esa imagen del Patio de los Leones. Claro, queríamos poner todas las de ustedes, pero tienen unas dimensiones tan grandes que en relación a las otras fotografías, que son muy pequeñas, teníamos que balancear un poco. Entonces hubo como una discusión interna de ver con cuáles nos quedábamos. Y a mí la del Patio de los Leones me interesa y me acercó también desde mi background. Yo soy arquitecta y la resolución de la esquina en la arquitectura que ha dado tanto, cómo se resuelve, cómo llega las columnas, cómo llegan a tocar ha dado que teóricos escriban libros y libros sobre eso. Entonces Sí. es una imagen que siempre me impactó bueno, que me encantaría tener. Queda muy poco tiempo. Y sí, a ver, la otra pregunta sobre geografías del tiempo me parece que también ya la fuimos contestando. No sé qué piensan sobre, era también en relación a la Alhambra. Si quieren podemos ir directamente a la del proceso creativo, que ahí es algo que a mí me interesa cómo trabajan, sobre todo en este mundo, un poco como ponía, ¿no? Tan individual, hacer algo colectivo, me parece que eso es un aporte enorme y es súper positivo. Entonces, que nos cuenten un poco cómo es su proceso creativo.
cómo es su metodología, por qué esa elección de formato, perdón, por qué trabajan con esas premisas estéticas, porque esta estaba unida también a la del Museo ICO, pero eso es otra pregunta. Bueno, pues si antes estaba comentando esa idea de trabajar casi que con autores que no hemos conocido, pues imagínate trabajar con alguien que desde el principio, bueno, pues te has ido formando de una forma conjunta, similar, con gustos parecidos, con puntos de reflexión que nos ha ido, bueno, pues ir creciendo, ¿no? Nos ha permitido ir creciendo y construir como un lenguaje que consideramos, bueno, pues que vas haciendo cada vez más propio, ¿no? Pese a que nuestro trabajo, y es algo que siempre comentamos, y es ese cruce de referentes que aparecen y que son referentes en muchas ocasiones de colegas o artistas que con anterioridad o hoy en día también, ¿no? Están abordando su imaginario y que a ti te sirve también como un punto de diálogo con ellos. En nuestro caso, pues supongo que ha sido muy una suerte habernos formado en un momento determinado en la ciudad de Valencia, en el que había un contexto maravilloso en el que podíamos ver exposiciones como si estuviésemos en otras ciudades, en otros lugares, y que nos ha permitido precisamente forjar, digamos, una idea y mantener unos referentes. Pero bueno, en términos de metodología, yo creo que trabajar en equipo obliga a planificar, quizá a planificar más que si trabajas de forma individual. En nuestro caso, ahí, bueno, el trabajo es sinónimo de un diálogo constante, de una búsqueda que tiene que ser una búsqueda común con una búsqueda compartida con otra persona, por tanto, no puede ser, o sea, siempre tiene que ser una búsqueda hacia, hacia un elemento de consenso. Claro. No es Sí, como todo el rato Sí. estar pensando en lo que estás haciendo, dialogando sobre lo que claro, estás y es haciendo. como una búsqueda abierta hacia un lugar, pero que has de marcarte unas premisas y obviamente dependiendo del trabajo van variando, porque tu momento en el que estás trabajando sobre algo cambia y bueno, pues hay un montón de matices que se entrecruzan, ¿no? En ese proceso, ¿no? No es difícil. No, y aparte me imagino también que ya después de tantos años ya hasta ya ni tienen que mirarse, ya se entienden con solo Sí, con, sí, con- ese con- diálogo ya no necesita de tanto, no necesita de tanta. tanto Energía o sí, tanto, consenso, sí. ya saben, o sea, ¿ustedes llegan al lugar ya con una imagen en la cabeza o es algo que se despierta? No, Depende, en muchos lugares no los conocemos, por tanto, depende mucho del trabajo. sí que tienes una intencionalidad de construir un tipo de imagen, pero el tiempo también nos ha hecho ver que no puedes llegar a los lugares con una idea cerrada, porque de repente los lugares te aportan, Mm. eh, siempre aportan cuestiones nuevas. Sí, sí, pero yo creo que incluso en los primeros trabajos, pienso que las premisas o las ideas más, digamos, marcadas, que vienen a priori, tienen más que ver con la construcción de la imagen visualmente, plásticamente incluso, o de la construcción de la serie, pero después cuando llegamos a los lugares, los elementos con los que nos encontramos forman parte de esa representación o construcción de lo que nosotros queremos decir. O sea, sí partimos de una idea, sí que pensamos sobre ella antes de partir o de ir al lugar donde fotografiamos y obviamente trabajamos con lo que sucede. Posteriormente hay una edición, con lo cual está modelándose continuamente, hay premisas que adoptamos y que después vamos modificando según lo que nos sucede, ¿no? Hay como una interacción O sea, constante. está abierto. Claro. Eso es, eso es. Yo quisiera hablar ahora un poco de su exposición en Museo ICO, que tuve la oportunidad de ir. Me llamó la atención también la elección del formato, fue toda una exposición, la retrospectiva de todo su trabajo. Quería saber un poco si era la primera vez que realizaban una exposición como en estas condiciones y qué beneficios o qué dificultades soporta un poco hacerlo de esa forma. Sí, era la primera vez, desde luego. Y esa exposición obedece a dos cuestiones que yo creo que están siempre presentes en el trabajo.
por un lado, igual son dos tópicos, pero por un lado, la intención de avanzar siempre, o sea, cada exposición es un reto y en el que siempre tratamos de aportar cuestiones nuevas. Y por otro lado, siempre estamos revisando aquello que ya hemos hecho. Entonces, en esa exposición yo creo que confluían estos dos elementos. Por un lado, el hecho de, o sea, ver cómo podíamos construir o mostrar el trabajo de una forma global y, y por otro lado, ver cómo podíamos hacer que el trabajo dialogara entre sí de una Sí, manera. siempre hemos entendido que las exposiciones son un campo de trabajo, igual que cualquier serie nuestra. Es algo a lo que te tienes que enfrentar y que tienes que modelar, ¿no? Desde el principio. Y siempre hemos pensado que toda invitación, incluida la de tender puentes, nos tenía que servir de lugar de prueba y de experimentación. Sí, no, quizás María, si querías recapitular un poco de la última, dijiste bastante igual, pero estabas Bueno. hablando un poco de lo interesante, la exposición también es parte del trabajo de uno, y cómo hay que tener en cuenta también la manera que uno muestra. No, creo que te habías quedado en algo por ahí, no sé si, o bueno, seguimos a la otra pregunta. Bien. Sí, bueno, pues era un poco esto que estás ahora Va. diciendo, que siempre habíamos eso, entendido las exposiciones o el lugar como un lugar de experimentación, como un campo de trabajo, y que en esta ocasión, que es una exposición que venía itinerando de Barcelona, con una intencionalidad inicial de ser una exposición de carácter retrospectivo, y que a nosotros por diversas razones nos pareció como muy oportuno poner esta puesta, ¿no? en escena, digamos, de todas nuestras imágenes y no de nuestras fotografías, supuso un reto. Con ese punto, digamos, de vértigo que puede haber cuando estás haciendo algo nuevo, pero súper gratificante porque nos permitía poner en relación muchas cuestiones que están en cada una de las series y que, como José estaba comentando, nuestro trabajo siempre es una revisión de nuestro propio trabajo incluso, ¿no? Entonces, en esta forma de mostrar al público o de poner en relación nuestras imágenes era muy interesante. Estas columnas o estos espacios que tú hablabas construidos, ¿no? de cómo construimos las imágenes interiores, de lo arquitectónico, deben mucho a algunas de otras series que son simultáneas en el tiempo, porque se van desarrollando Sí, unas más lentas, en otras paralelo, menos sí. en paralelo. Y hay como muchos guiños internos nuestros de entre unas imágenes y otras, de unas series a otras. En ocasiones es más evidente, en otras menos. Y en esta exposición, bueno, pues estaba este reto inicial de ser capaces de mostrar nuestras imágenes más allá de lo fotográfico, de lo matérico de una imagen con su marco, que es algo que siempre para nosotros ha sido muy importante. Cuando empezamos un nuevo trabajo, siempre visualizamos que va a ser para estar expuesto, va a estar en un contexto, digamos, tridimensional en el que te vas a relacionar de ese modo, ¿no? A que el espectador se va a relacionar así con nuestras imágenes. Y esto era como, bueno, pues repensar el espacio de exposición y repensar el modo en el que una retrospectiva debe o no debe ser mostrada, ¿no? Si tiene que tener un carácter muy marcado, ordenado cronológicamente por un comisario, o puede ser también un campo de experimentación, como estábamos hablando, y que se permitan nuevas vías, o sea, que casi no te estés centrando solamente en una retrospectiva, sino en una proyección, ¿no? En una exposición prospectiva en ese sentido. Perfecto. O sea que puede existir la posibilidad de que lo vuelvan, quizás no en una retrospectiva, obviamente, pero puedan incorporar este nuevo formato en otros proyectos, ¿no? También. Sí, depende un poco del proyecto, pero claro, lo que es obvio es que el presentar tu trabajo, o en este caso,
presentar el trabajo de aquel modo no implica, obviamente, renunciar Mm, Sí, sí, al, sí, sí, a lo anterior. a esa claro, parte más matérica sí, sí. que es Sí, que sí. nos fascina. O sea, Bueno, no, quizá es por no formación, vamos a dejar de hacer. siempre hemos pensado en construir una imagen, una serie, pero además como llevándolo a las 3 dimensiones, que son, casi hablamos de las fotografías como objetos, ¿no? Como piezas. Entonces, bueno, pues hay algo que sí, que es imposible que renunciemos a eso y obviamente no vamos ya a partir de ahora a mostrar todo con la forma de la proyección, pero sí que es un campo de nuevo de experimentación que estábamos poniendo a prueba y con el que estamos trabajando. O sea que Sí, es siempre es una una apertura. línea muy fina porque el espectador dice, uy, ¿qué pasó con Blade y Rosa ahora? Están trabajando con otro formato, de si van a renunciar, cambió, Y, están a ver, de esto actualizando. eres consciente, Sí, esto sí, eres sí. consciente. Es, O sea es, bueno, pues hay gente que espera Sí, entrar en la sala y ver otra cosa. sí. Pero bueno, igual hay hay una posición quizá egoísta en la que, pero nosotros también necesitamos afrontar, pues esto. sí, es. Bueno, Bueno, seguir o trabajando, sea, el desde hecho de que, luego. de que una sala de exposiciones pueda ser un laboratorio, pues es algo a lo que difícilmente vamos a renunciar. Mm, mm. Esto no quiere decir que cada una de las presentaciones tenga que hacerse a partir de un artefacto distinto. O sea, no se trata de eso y Mm. nunca lo hacemos. No, a O sea, que veces son gestos más sutiles y otras veces son más evidentes como Claro. este. Y además yo creo que añadiría que la propuesta que hicimos también era un reto para nosotros en el sentido de, no sé si reto es la palabra, pero sí que desde el principio, desde nuestra primera serie, Campos de Fútbol, por ejemplo, en el que aparecían 2 imágenes que no eran campos de fútbol, en el que estás haciendo al espectador ver, uy, ¿qué pasa aquí, no? De pronto hay 2 accidentes topográficos. ¿Qué sucede? Eso para nosotros es como una especie de desvío ante lo acomodicio o la forma de acomodarte al ver la propuesta de alguien, ¿no? O de estar viendo algo y de caer casi como en una forma de decir, ya sé lo que me están contando. No, de pronto hay como una sacudida en la que te planteas qué está pasando. Hay como un desplazamiento. Y La esto, famosa ruptura o falla, ¿no? De esta claro, geometría del tiempo. Sí. y este mecanismo que ahí lo establecemos con ese gesto tan básico de introducir 2 pequeños textos y 2 imágenes que no son 2 porterías, ¿no? En la serie de Campos de Fútbol, en otras series como Ciudades o como en el caso de Estancias o algunas series se convierte, digamos que el elemento de ruptura o de gesto de descolocarte surge a través de modificar una frontalidad de la imagen que es muy constante y de pronto introducir un picado o un contrapicado como pasa en nuestras series ciudades, ¿no? Nuestra serie de ciudades. Pero en el caso de una exposición o en caso de nuestro propio trabajo, ¿por qué no también hacer ese gesto de tambalear o de desplazar o de jugar a mover, ¿no? Para jugar también con la percepción del propio trabajo, ¿no? Entonces, quizá nuestra exposición en KBR, en Mafre y en ICO, que es esta muestra de la que estamos hablando, sea ese accidente dentro de Esa modo gran... de presentar el sí. trabajo. Luego, por último, Mm. esta exposición estaba precedida de una exposición, Geografía del Tiempo, que pasó por el Museo de la Universidad de Navarra, en la que se recogía también buena parte de nuestro trabajo. Había una diferencia quizá de 5 años o 6, era algo que habíamos hecho hace 5 o 6 años. Entonces, también con esta última exposición nos planteamos todos el hecho de que, bueno, pues que era también una oportunidad para tratar de esto, de mostrar el trabajo de una manera distinta a cómo acabábamos de hacer hace ya no demasiado. Sí, y Vale. luego, bueno, pues es que cuando a un autor que sigue trabajando, como es nuestro caso,
se le pide una exposición retrospectiva, que es un poco un elemento en el que se asienta todo aquello que has hecho, o sea, se cierra la lectura de todo aquello que has hecho, pues no sé, igual la primera reacción, como digo, de alguien que está vivo es la de Sí, déjame continuar. sí, O sea, no Sí, de sí, sí, ¿qué rebeldía. pasó? Me quedan claro, muchos años todavía. claro, es como sigamos jugando, no sé. Sí, Claro, sí. claro. Sí, a ver, yo recuerdo haber ido, Mm, eh, eh, igualmente, por más de que la cuestión matérica no existía, realmente era muy imponente y te veías como, había una también, me imagino, una decisión deliberada de hacer esas, me está pasando, si se escuchan una ambulancia, de hacer como esas pantallas también grandes, ¿no? Donde uno, el espectador, se veía realmente envuelto por estos espacios. Y esto me mm, linkea un poco a la idea del espectador o del observador y cuánto tienen ustedes en cuenta esta recepción de mm. la imagen, porque hay muchos fotógrafos que dicen que en realidad la culminación de sentido de la imagen o de la obra la termina dando el espectador. Entonces, mi pregunta es, ¿qué agencia tienen en sus obras, si tiene alguna, el que recibe sus imágenes? Un poco vos, José, lo estabas diciendo, ¿no? Esta idea de trabajar con fragmentos y que el observador pueda terminar de completar de la manera que quisiera. ¿Cómo en ese punto, bueno, cuál es su relación con el observador? ¿Es alguien a quien tienen en cuenta o algo que viene después o, digamos, después de toda esta planificación o este proyecto fotográfico? ¿Cómo podrían... Bueno, yo creo que sí que lo tenemos en cuenta, Sí, pero nosotros somos los primeros observadores. pero sí, es Entonces, verdad, o sea, sin es verdad que distancia, claro. sí. construimos las imágenes, Mm. construimos los proyectos con, digamos que con la mirada puesta en, estábamos hablando hace un momento de un poco de la desmaterialización de nuestro trabajo a través de esa última exposición en Museo ICO, pero es verdad que construimos, siempre hemos construido el trabajo con una imagen o con una idea de cómo esa, esa pieza iba a ser mostrada. Y si hablamos de cómo ha de ser mostrada, hablamos de la persona que va a situarse frente a esa imagen. Mm, Siempre está presente mm, el espectador, está presente en el modo en el que construimos la imagen, está presente también en el modo en el que mostramos los trabajos mm. y Pero en ningún caso creo que queramos condicionar la visión del espectador, sino que nos situamos en una posición neutra en el que, bueno, a través de la imagen y también del texto, queremos como sí apuntar direcciones, posibles direcciones hacia las que mirar, pero no tanto el condicionar cómo cada uno va a verlas, ¿no? Es casi, yo creo que hay algo muy, bueno, sobre lo que nos gusta trabajar y es muy patente en campos de batalla, Ajá. es en el que la imagen no se cierra solamente por el hecho de que un espectador lo esté viendo, sino que ese sentido, y yo no diría de cerrar, solamente cerrar, porque puede ser apertura, es una Sí, cuestión más de reflexión o de sí, capacidad de ver o de ver una imagen, ¿no? Más allá de la propia fotografía que estás viendo. Y eso se produce cuando estás observando algo y estás reflexionando o pensando sobre ello y te lleva hacia otra materialidad distinta que está en tu pensamiento. O sea, ese alzar las fotografías a una imagen que es propia de cada uno de los espectadores, nos parece muy interesante que sobre todo cada uno la realice a su modo, ¿no? Y no. quizá en esta exposición de la que estamos un poco hablando y ese reto, había una apuesta ahí que era muy clara hacia esa idea de, no sé si de precine o de una imagen
próxima también a lo cinematográfico, pero que por otro lado tenía mucho de cámara oscura, ¿no? O sea, como esa, digamos que la reflexión sobre la fotografía, sobre el medio, sobre cómo la cámara representa, cómo nosotros no dejamos de ser una cámara que a través de nuestros ojos miramos el mundo y traduces y piensas y la imagen la proyectas, ¿no? En tu imaginación. Ese levantar las imágenes hacia algo que te sugiere es un poco nuestra forma de trabajar, y de ahí, pues en campos de batalla, ese texto que de pronto te hace pensar que ese paisaje que estás viendo, más allá de un paisaje contemporáneo, a los autores que están fotografiando, te pueden hacer pensar hacia múltiples direcciones. Y ese es un poco el punto de nuestro trabajo, y en el que constantemente bueno, pues vamos explorando de distintas formas. Luego, por otro lado, tú lo habías apuntado en relación a vuestra exposición en Navarra. Nuestras fotografías, las fotografías que allí presentamos, obedecen a un tamaño, son de gran formato, que entiendo que igual es, bueno, tienen una complementariedad curiosa con respecto a las fotografías del siglo XIX, en el que digamos que en una pequeña imagen se recoge toda esta información. Entonces, en realidad nosotros también es como que hacemos un juego inverso. Es decir, el tamaño de la imagen Sí, es mucho mayor, sí. la información ¿Qué es mucho información? menor. Claro. Sí, Entonces, bueno, es esta cosa de que el sí, espectador, es verdad, necesitamos de un espectador activo, sí, sí. Sí, porque hay muy poquitos elementos. sí. Y Y consideramos que la memoria y ese pozo de la historia o de lo que te ha sucedido, o a nivel colectivo o individual, lo tenemos, y siempre que estás viendo algo lo vas portando, ¿no? Y yo un poco, porque es que la verdad es que José está hablando y como que me hace pensar, ¿no? Pero es verdad que nosotros no solamente la fotografía, que es súper, súper importante en nuestro trabajo y es como digamos que la piedra angular, ¿no? Pero formalmente, incluso o estéticamente, más allá del trabajo de muchos de estos fotógrafos o de la propia fotografía como medio, el grabado, por ejemplo, es uno de los elementos clave. El formato del grabado en sus inicios, especialmente los que a nosotros nos resultan más atractivos, como el Arco de Triunfo de Durero, que está Mm. muy relacionado con muchas de las series que hablamos y con algunas de estas fotografías de arquitectura. Son capaces de construir imágenes a través de fragmento y de placas individuales, construyen una imagen mayor, ¿no? Conforman una imagen mayor. Entonces es como esa confrontación de medios y esa forma, esa capacidad de traducir aquello que se piensa o que se construye con distintos medios, implica distintas soluciones, y por tanto la forma de enfrentarte a ellos es también distinta, ¿no? Y es curioso esto, creo que es un poco a pie de lo que José está comentando, cómo la fotografía, y también hilando con lo que hablábamos o nos comentabas desde el principio, cómo la fotografía documentaba en el siglo XIX estos grandes monumentos, estos arcos de triunfo o estas grandes construcciones que son monumentos y son muchas veces memoriales, representados con esta fotografía acerca digamos, del objetivo, y cómo eran, por ejemplo, representadas por estos grabadores, ¿no? Haciendo esas planchas, esos dibujos, y que después eran un poco traducidos con las características de su medio, ¿no? Eh, eh, no sé si me estoy desviando, No, no, que puede... es más, me viene buenísimo para la última pregunta, porque es la que más me gusta a mí y cuando uno a veces investiga, es cuál es un poco la biblioteca personal, cuáles son sus referentes. Hoy estabas diciendo de esto de cómo les gusta ensalzar un poco también al observador de sus obras, y que en algún punto no controlar, ¿no? Esta situación de que es tan única y tan singular en la persona que termina de completar, pero que ustedes ayudan, ¿no? Hay como un puntapié y que aportan a que ya sea el texto o una imagen, perdón, termine de completar en cada uno la historia. Entonces, me parece interesante qué fotógrafos les hacen lo mismo a ustedes, digamos, o los inspiran. No solo fotógrafos, estabas hablando de grabadores, del cine, o qué literatura
los inspira. O bueno, les ayuda a generar nuevos proyectos. Me- Venga. No, vale, va. Sí, ¿Empiezo entonces? sí, claro. Hay un momento, por el que nosotros ya pasó hace mucho tiempo, pero hay un momento fantástico en el que no conoces nada y todo aquello todo aquello nuevo que te vas encontrando, lo vas absorbiendo. Y en ese momento de formación. A nosotros ese momento nos ocurre en nuestra ciudad, en Valencia, nos ocurre en los años 90 y en un contexto en el que el museo, el IBAM, el museo de la ciudad, empieza a desarrollarse. Y ese es un momento en el que una exposición tras otra Mm. implicaba esa sensación de estar absorbiendo y de estar sorprendiéndote por algo que no conoces. Estar Entonces, entrando en nuevas realidades, ¿no? Filtradas por muchos artistas de disciplinas muy diferentes. entonces Entonces es es verdad súper que enriquecedor. siempre que hablamos de referentes nos retrotraemos a aquel momento, pero es verdad que quizá hemos sido tremendamente afortunados y en esos años hemos podido ver exposiciones de Bernard Hilla Becher, de James Fulton, de Chantal Akerman. Mm. No lo sé, creo que podríamos estar todo el rato hablando de esas exposiciones que una tras otra también iban construyendo nuestro imaginario, ¿no? Sí, Y sí. eso, yo creo que eso está presente en el trabajo, el modo en el que mucha de esta gente construía sus imágenes, sus proyectos, el modo en el que sus exposiciones eran mostradas. Y luego es cierto bueno, que ese proceso de referente, el referente nunca lo pierdes Mm. y tampoco nunca dejas de alimentarte, ¿no? Aunque ya es desde otro lugar, ¿no? Mm. Pero Sí, pero muchas veces, digamos que la fascinación que tienes hacia el trabajo de un autor o de otro, ¿no? Más o menos contemporáneo, muchas veces, no sé si diría que es irracional o no, pero hay como una aproximación que es como muy de experiencia, ¿no? Y tan sencillo como es como que me atrae, no me atrae, me gusta, no me gusta y qué me está mostrando, más allá de, o qué me está mostrando, qué me está haciendo sentir, ¿no? Qué me está haciendo pensar. Claro. Y no es tanto quizá un autor concreto, aunque en algún caso, pues como estábamos hablando, ¿no? Este arco de triunfo de Durero para nosotros ha sido referente estético claro para muchas de nuestras series. Pero sí, yo creo que es todas esas posibilidades que abre la capacidad que tiene la fotografía y el arte en general, ¿no? sí, tú hablabas de literatura, en nuestro Sí. caso yo creo que eh, yo- a mí me cuesta más ver referentes literarios, pero sí que pues la filosofía en torno a la imagen o el ensayo. O sea, nosotros comenzamos a construir imágenes de una manera muy intuitiva, pero luego de repente es como que aparece en algún lugar. No, yo creo que de hecho, Walter Benjamin es la sugerencia de un buen profesor en un momento determinado y es como, caray. Tenéis que leer esto, ¿no? Porque es como que Pero ya es realmente verdad, después, o sea, realmente digamos que aproximándote a un medio desde un lugar en el que determinados autores han reflexionado y hay una conexión, bueno, se establece un diálogo como Cuando la sí, intuición y la claro, teoría se juntan, sería un poco y ahí. algo así. Es sí. algo así. Y es verdad que también en nuestro trabajo apelamos mucho a esa idea de
de qué es lo que tenemos en nuestra memoria aprendido y olvidado por ciertas circunstancias, como el simple paso pues eso, de pasar por una escuela desde pequeños, ¿no? Que te van contando todos esos referentes que todos tenemos sobre el paisaje romántico o no, sobre el arte de vanguardias o sobre las cosas que suceden. O sea, muchas veces daría igual el tema en el que estuviésemos hablando, a nivel de historia, a nivel visual, que bueno, pues no puedes escapar al modo en el que se te ha contado y en muchos casos existe, digamos que hay todo un bagaje que tiene que ver con el tuyo individual, tiene que ver también con el colectivo de la sociedad donde estás viviendo y que nada tiene que ver, por ejemplo, el nuestro con el oriental y todo eso lo vas incorporando. Y todos estos elementos o estas referencias que en cierto modo están en nuestro imaginario, sin saber identificar claramente una u otra o sin querer hacerlo, forman parte también de este juego nuestro de construir imágenes, ¿no? ¿Qué recordamos de la cultura griega o romana, ¿no? Cuando nos lanzamos a hacer unas fotografías en Ampurias o en Segóbriga? ¿O qué pensamos de la Alhambra, ¿no? Antes de ir allí a la Alhambra? Pues obviamente esos referentes son distintos y no dejan de ser referentes, pero no literales o directos, aunque Que la hay como una literatura... intención también de romper el canon, ¿no? Lo canónico, Claro, de contar claro. pero otras historias, ¿no? Quizás no Sí, tan nuevas o no tan dichas. sí, sí, o aunque luego sea para volver incluso a aquella, ¿sabes? O sea, que no es no es una cuestión de Romper, negar romper, ¿no? absolutamente Sí. todo, sino de pensar sobre lo que sabes de las cosas y cómo quieres conocer las cosas, ¿no? Y es ese diálogo siempre con referentes autores, lugares y con tu propia historia, ¿no? Bueno, yo quisiera saber ya para cerrar, pero porque me da mucha curiosidad, porque yo sé que son personas que les interesa mucho el formato, que cuidan mucho, ¿no? Los detalles, que me cuenten un poco acerca de este, no sé cómo llamarlo, libro, fotografía que se despliega sobre Ah, una mesa, que es, si se pueden contar un poco más de qué va el proyecto y por qué también esta elección bueno, ¿no? Del formato. Sí, tú estás hablando de una pieza que se llama Turó y en realidad es, es la, bueno, es la obra, es la pieza que presentamos en una exposición en el MACBA. Es una exposición que gira en torno a la ciudad de Barcelona. Es una invitación a, creo que 12 autores a, a revisitar o a generar una nueva mirada de la ciudad a través de los barrios periféricos. Y en nuestro caso, esa mirada se centra en un elemento que es el Turó de la Rovira, es una montaña, eh, como decía, de la periferia. Y entonces yo hablo del objeto y María habla del Ok. proyecto, pero en realidad lo que has podido ver es el modo en el que esa pieza se despliega en la sala. mm, Y lo hacemos a través de es una publicación que se despliega. Es una publicación que inicialmente está plegada, lo que entendemos por un leporelo, o sea, es mm, un elemento gráfico que tiene una serie de pliegues que al extenderlos se genera una lectura lineal. mm, Y en este caso es una lectura lineal a través de este elemento que mide 10 metros, mm. es un elemento continuo. Y por último, lo que has podido ver también es hay una caja, o sea, hay que no está en la exposición, pero bueno, es también, esta publicación es un objeto y Mm. bueno, se repliega en ese elemento sobre el que es una combinación que nos gusta mucho trabajar, o sea, La idea de lo portátil, ¿no? También de esto de que y- puedas llevártelo.
meter cosas dentro de otras cosas. Yo creo que si tenemos la caja cerrada, si tenemos la caja que se turó, es como si fuera casi la propia montaña, ¿no? Es como, o la colina. Para nosotros este trabajo funciona de esta forma. José ha dicho que se despliega de forma lineal, pero también puede estar plegado. Eso quiere decir que aludimos a las distintas capas o estratos que se han ido asentando en este lugar tan emblemático, diría, porque hubo una ocupación desde el periodo íbero. Después ha sufrido diferentes transformaciones, como la mayor parte del planeta o de los lugares. En este caso, pues pasó a ser lugar donde se instalaron unas baterías antiaéreas en la época de la República. Posteriormente fue un lugar de cultivo, pero también ha sido un lugar de residencias de veraneo. Ahora está museizado. Hay también una cierta polémica con esa convivencia porque hubo un barraquismo también instalado allí por parte de la inmigración que fue a Barcelona a trabajar y hay como una convivencia entre las múltiples capas de lo que ha ido sucediendo, ¿no? Con lo que hoy en día que es casi un lugar muchas veces de peregrinaje para los turistas porque hay unas vistas increíbles. El caso es que todas esas capas o esos estratos, nosotros trabajamos esa idea de pliegues que tienen mucho que ver con la historia y con la memoria, que son elementos que abordamos en nuestro trabajo. Y en cierto modo, bueno, pues esos pliegues discurren de forma paralela a lo que discurren las imágenes si lo desplegamos. Es una forma de... La propia caja, como decía, es casi como el turo, que cuando la abres y lo despliegas, más o menos aparece desplegado, pues aparecen solapados o extendidos esas cuestiones, esos estratos que se han ido instalando a lo largo de la historia. Quizá yo creo que un poco porque se pueda entender también esta pieza, más allá de esa idea de la invitación a trabajar allí en Barcelona, y es algo que venimos un poco comentando a lo largo de esta charla, es esa idea de que cada pequeña invitación o pequeño encargo o exposición a nosotros nos sirve como un lugar de trabajo. En este caso concreto, nosotros lo conectamos, aparte de ese contexto en el que está en esta exposición, con otro trabajo que estamos presentando aquí en Valencia, que tiene que ver con bueno, pues abordar un poco, enfrentarnos sobre el territorio. En este caso es una pieza que hacemos que se titula Res Communis y que está trabajando también en la montaña. Estamos trabajando en la montaña y estamos hablando de un territorio, de un lugar común y un bien, digamos, compartido, ¿no? Como es una geografía concreta. En este caso hacemos un link además a nuestra primera serie, a los campos de fútbol, y lo que hacemos es instalar 2 porterías que son réplica a escala real de la primera fotografía que tomamos y lo que hacemos es instalarla en la Sierra de Espadán, que es un enclave maravilloso, en 2 poblaciones colindantes, pero que pertenecen a comarcas diferentes, y lo que hacemos precisamente es remarcar que eso es un territorio común posible para muchas miradas. En el fondo, nuestras series, nuestro trabajo o lo que sucede a lo largo de la historia son lugares comunes y es, en cierto modo, lo que siempre reivindicamos, que todos aquellos paisajes sobre los que trabajamos o aquellos lugares que fotografiamos son espacios comunes a muchas generaciones y siempre reivindicamos no solamente aquellas cuestiones históricas que han pasado, sino también el momento presente en el que nosotros estamos, pero pensando en que es algo que va a estar en continua evolución, ocultando o poniendo de relieve aquellos aspectos que o han sucedido o van a suceder. Entonces, digamos que estos pequeños trabajos que están relacionados con la montaña y que hay otros más que ahora mismo no están en exposición, pero que hemos hecho, son pequeños, digamos, aproximaciones a la montaña y que en el fondo no deja de ser como una mirada casi como de zoom a cualquiera de esas montañas que puedan aparecer en nuestro trabajo, ¿no? O sea, como sobre el paisaje centrarnos en un aspecto muy concreto que es la montaña casi como escultura, como algo que permanece y sobre la que pasan muchas cosas, ¿no? Condensa, claro, muchos estratos. Bueno, vamos a tener que hacer otra exposición donde ustedes formen parte del otro ámbito, que no es la Alhambra, sino también la de montañas, que es el que tenemos. Bueno,
Bueno, me encanta cómo reciclan y revisitan su propia historia, ¿no? Eso me parece como muy interesante también, cómo todo el tiempo se están mirando también a sí mismos, ¿no? No solo a lo que sucede alrededor, sino también a su propia historia. Eso me parece sumamente interesante. Bueno, si les parece, damos por concluida la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo, por su predisposición y bueno, por No, buena onda. Así a que, vosotros. No, muchas gracias a vosotros por esta exposición, por esta bueno, nosotros entrevista, estamos este tiempo que estáis dedicando a nuestro trabajo. orgullosas de que sean parte y de que puedan contar esta experiencia también en primera persona. Así que muchas gracias y bueno, y cerramos así el primer ciclo de entrevistas. Muy Adiós. bien, muchas Estupendo. gracias. Chao. Chao.